Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy te traigo un montón de ideas fáciles, de ideas bonitas para regalar a amantes de los caballos o para autorregalarte o pedirte tú en estas fiestas si te tienen que hacer algún regalo. Así que quédate porque empezamos. Bueno, no sabéis las ganas que tenía de haceros este vídeo. El año pasado ya me quedé con las ganas y no quería pasar estas fiestas sin hacerlo porque tengo un montón de ideas que creo que pueden servir y me apetecía mucho compartirlas con vosotros. Y es que ahora es la época perfecta para regalar, para recibir regalos y yo creo que ya muchas veces llega un punto en el que tenemos de todo, por suerte, la mayoría de las personas que ya no sabemos muchas veces ni qué regalar, ni qué decir si alguien nos quiere hacer un regalo y me parece que es una manera muy bonita hacer un regalo que esté acorde al hobby de esa persona. A mí por lo menos me pasa que me encanta que me regalen cosas sobre caballos, cualquier cosa relacionada con el mundo ecuestre me apasiona y es bienvenida. Pero muchas veces no es solo para nosotros, muchas veces tenemos que hacer un regalo a una persona que tiene un hobby, un deporte y creo que es la manera en la que más empatizas con esa persona haciéndole un regalo que esté relacionado con esa pasión que le mueve por dentro. Entonces creo que este vídeo es muy útil para ambas partes. Es muy útil si tienes que hacer un regalo a alguien que le encantan los caballos y si eres amazona, jinete o estás relacionada con este mundo ecuestre, pues también creo que te puede interesar porque siempre puedes coger algunas ideas o autorregalarte algunas de las cosas que te voy a enseñar, que yo creo que algunas te va a sorprender. Con esta guía que te traigo me parece que te voy a facilitar bastante las cosas porque muchas veces el hecho de querer regalar a una persona algo relacionado con su hobby o con su deporte es un arma de doble filo y es que esa persona pues normalmente lo más probable es que tenga casi de todo. Pero con un poco de originalidad, con un poco de creatividad vas a acertar seguro. Y además lo bueno de esta lista es que se puede adaptar a cualquier tipo de bolsillo y a cualquier tipo de presupuesto. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Os lo he agrupado por categorías y vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera sección que te traigo es papelería y aquí hay un abanico enorme de posibilidades, desde cuadernos con inspiración ecuestre, con algún tipo de dibujo ecuestre, agendas con algún tipo de inspiración ecuestre. Yo siempre te voy a ir dejando por aquí algunas fotos y algunas opciones de cada cosa que te comente dentro de cada categoría y te voy a dejar los enlaces abajo todo en la cajita de descripción. En papelería, aparte de cuadernos bonitos, que hay muchas agendas, también hay ahora un montón de bolígrafos, de lápices, de incluso gomas de borrar con forma de caballo. Todo depende también de la edad de la persona a la que quieras regalar, obviamente, pero yo no me voy a centrar tanto en edades, porque realmente creo que al final eso va mucho con el gusto personal, no creo que por tener una edad te tengas que ceñir a un tipo de producto, así que yo esto lo dejo abierto y cada uno pues se autorregale o que regale lo que más crea que le va a gustar a esa persona, que al final es lo importante. Además de bolígrafos, de posits, también podemos encontrar pegatinas con caballos, y dentro de esta sección también voy a meter los llaveros, que por aquí me he traído algunos que tengo, que es este de aquí que me parece una monería, con este caballito que además lo teníais en muchos colores. Voy a ver si os lo encuentro los enlaces. O este de aquí, que lo tengo igual también en otro color, con el estribo, es uno de mis llaveros favoritos. Aquí algunas opciones, pero hay un montón incluso de peluche pequeñitos. También lo he visto que me parecen monísimos. Otra opción a regalar dentro de lo que he englobado como papelería son las fundas de los móviles. Os voy a enseñar mi favorita, que la tengo en dos colores, tengo más modelos, me encanta. Además es bastante durita, hay miles de opciones en internet y si no sabes muy bien qué regalar, una funda o algo de papelería de lo que te he comentado me parece que puede ser una muy buena opción para hacer un detallito si tienes que hacer algo con un presupuesto un poquito más bajo. La siguiente sección no podía ser otra que los libros. Libros hay de todas las temáticas, yo me voy a centrar obviamente en las ecuestras y os voy a dar algunos tipos de lecturas que creo que pueden ser interesantes.
El primero de ellos es el libro de novelas. Aquí no podía traerte otras porque te he traído algunas. Ya sabéis que a mí me encanta leer, tengo algunos vídeos de libros en el canal. De hecho, hasta una lista de reproducción que la dejo por aquí arriba. Y para mí, los libros de Gonzalo Giner son increíbles si os gusta o si la persona que vaya a regalar le gusta la novela. En concreto, os voy a enseñar, bueno, abajo voy a dejar todos los enlaces, como digo, pero para mi gusto esta del Sanador de Caballos, que fue una de las primeras, es increíble. Yo he llorado con esta novela, la he disfrutado y creo que es de las pocas novelas que sé que voy a volver a leerme, así que esta me parece una muy buena opción. Otra opción de Gonzalo Giner, también relacionada con caballos, es esta, que es su último libro, Las sombras de los sueños. Y luego también tenéis El jinete del silencio, que también lo tengo por ahí por la estantería, pero bueno, os voy a dejar por aquí la portada. Y hay otros muchos autores y otras muchas opciones, pero bueno, aquí os traía algunas ideas sobre novelas. Otro tipo de libros que también podéis regalar, si a la persona no le gustan las novelas como tal, o si estáis buscando un regalo para un lector más joven, son los cuentos. Os enseño este de aquí, que es de la colección de secretos del Pony Club. Son creo que 13 libros en total y es una colección que es perfecta para juvenil y muy bonita. Si a esa persona le gustan los caballos, esto vais a acertar seguro. Y no solo este, sino que hay más tipos de libros para esta edad relacionados con caballos. De hecho, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo que hice sobre libros para infantil y para juvenil relacionados con el mundo ecuestre. Yo creo que ahí también tenéis bastantes opciones si queréis regalar un libro. Está esta opción de aquí. He cogido estos, pero bueno, puede ser estos o otros más gorditos, depende de la persona a la que vayan destinados. Y son libros ecuestres, pero más teóricos, enfocados en veterinaria, anatomía, fisiología, etología, ya según lo que la persona le guste. Estos de aquí os los he traído porque me parece que son perfectos para hacer esos regalitos pequeños si os falta completar algún regalo, por ejemplo, más grande. Estos son guías ecuestres ilustradas y hay de un montón de tipos. El único hándicap que le veo a esto es que estos libros son muy conocidos, tienen un montón de años y yo creo que todo el mundo que monta caballos los conoce, entonces aseguraros primero de que no los tenga. Pero es una opción genial porque creo que además son muy económicos, creo que no alcanzan los 10-12 euros. Así que me parece que por aquí estos son una muy buena opción. También, si como este estáis buscando un libro que sea más de aprendizaje, he traído este también, pero como digo, hay muchísimos sobre ejercicios de doma clásica, por ejemplo, por daros un ejemplo, si la persona que vaya a regalar practica esta disciplina o de salto, pues no sé, me parece que es buena idea regalarle un libro que sea pues un poco más teórico si a esa persona pues no le gusta tanto leer una novela como tal. Otra opción que me parece muy interesante, un poco relacionada con este tema de teórico, son los libros de galopes. Si montáis a caballo estáis familiarizados seguro con los exámenes de galope, os hice también un vídeo sobre esto, pero si queréis y habéis caído en este vídeo porque tenéis que regalar a alguien que monta a caballo pero no tenéis ni idea de caballos, estos pueden ser una muy buena opción. Estos son libros de la Federación de Hípica y te preparan para los exámenes oficiales de galopes que hace la Federación. Entonces estaría bien informarse si esa persona se ha examinado o se quiere examinar. Y hay 3 libros, uno de los niveles del 1 al 4, otro de los niveles 5 y 6 y otro del nivel 7. Aquí he enseñado algunas ideas de libros, pero bueno, libros ecuestres hay de muchos tipos. Otra categoría que no podía faltar es la ropa para montar. Podéis regalar una base layer, unos leggings, unos breeches e incluso, ya 100% acierto seguro, si regaláis un conjunto de base layer o camiseta con leggings, que hay de muchas marcas, así que podéis encontrar de muchos precios diferentes. Generalmente la ropa de montar, pues ya sabéis que no es muy económica, pero aún así podéis encontrar distintos precios según la marca en la que busquéis. A mí personalmente me encantan, bueno, muchas marcas, pero la que más uso o la que más estoy usando últimamente es Maximilian Equestrian, Queensland, Tommy Equestrian. Para mí son marcas de muy buena calidad y que al final el producto pues va a tener una durabilidad mayor, pero hay muchísimas marcas en el mercado y como digo pues de muchos precios, incluso no solo base layer o leggings, también hay sudaderas y chaquetones. Y también si queréis buscar
algo para vestir que no sea tan elevado de precio, podéis optar por regalar gorritos para la hípica, que siempre vienen bien, porque además ahora en invierno que hace mucho frío, pues no solo uno está en la hípica encima de un caballo haciendo ejercicio, sino que al final hay mucho trabajo que hacer en la hípica, en la cuadra. En estas marcas ecuestres también suelen tener estas opciones. También como ropa para montar me parece acierto 100% también seguro si regaláis calcetines de montar. ¿Por qué? Pues porque al final es algo que se gasta, se utiliza mucho, se estropea con mucha facilidad y siempre vienen bien que te regalen calcetines extras de montar altitos, que sabéis que ya me he pasado los calcetines altos. Y me parece que también es un buen regalo y un poco más económico si no puedes o no quieres o no entra dentro de tu presupuesto gastarte algo más, como pueden ser el coste de unos leggings, de unos breeches o de una base layer. Así que bueno, también muchas opciones y mucha variabilidad de precios según las marcas. Como siguiente categoría y muy relacionada con la anterior son los accesorios para montar. Si no queréis arriesgaros con el tema tallas, pues bueno, siempre es buena opción regalar accesorios para montar, como pueden ser guantes, que también vienen siempre bien. Si ya tenéis un presupuesto un poco más elevado, un casco nuevo, pues seguro que es bienvenido. También hay de muchas marcas y también mucha variabilidad de precios, pero generalmente pues los cascos tienen un precio más elevado de 100 euros para arriba. Guantes hay también de distintas marcas. Rekel es una marca que a mí me gusta mucho. BR también me gusta mucho la calidad de sus guantes, así que también es una opción un poquito más económica que Rekel. Y otra opción que también me parece muy interesante son las tiras para las espuelas, que la hay de 1000 colores, de 1000 formas, de charol, de cuero, con purpurina. Y muchas veces yo creo que este puede ser un regalo bastante original, ya que normalmente, pues, en el día a día no es algo que un jinete o una amazona se compre muy habitualmente. Y además se estropean con facilidad. Y me parece que es una idea que es bastante original, bastante diferente y que vas a acertar seguro, porque creo que además eso no se lo esperaría. Y puedes apostar por regalarle algunas así más originales con unos colores un poco diferentes, y yo creo que eso también puede ser un acierto. Más cositas dentro de esta categoría. Si sabes que la persona a la que vas a regalar está empezando a competir o compite, ya sabes que es imprescindible tener algunos accesorios para competir, así que puedes enfocarte en esto y buscar algún regalo relacionado con competición. Un broche, un plastrón, una redecilla para el moño, gomitas para trenzar al caballo, que es súper necesario y muchas veces según la disciplina pues son imprescindibles, coletero bonito incluso para ir a la hípica. En fin, que dentro del mundo competición pues tienes también un montón de opciones. También he metido dentro de este grupo, pero bueno, no sería como para ir a montar, pero sí accesorios, son todo el tema de joyitas. A mí las joyitas me encantan, sobre todo si son de calidad. Y me parece que también hay un montón de opciones y sobre todo un montón de precios diferentes. Yo, por ejemplo, llevo aquí esta siempre que me veis, que es esta cabecita del caballo, que normalmente es la que llevo a diario, sobre todo para ir a la oficina, más para trote, pero hay otras muchas opciones que me he traído por aquí un par de mis favoritas. Este de aquí, por ejemplo, que es una herradurita que no se ve muy bien, es una herradura que es de Agatha Paris, o esta joya, mi colgante favoritísimo, que os he enseñado ya en miles de ocasiones, que es esta cabeza de caballo, que no me digáis que no es bonita. Estoy mirando la pantalla para que podáis verla bien, pero me encanta. Pero bueno, no solo en esta web, sino en otras muchas marcas, y me parece que regalar una joya con un símbolo o que esté relacionada con el hobby o con la pasión de la persona a la que se la regala, pues me parece que es como muy especial. O sea, no simplemente tienen que ser cosas para montar, sino al final regalarle algo que esté relacionado con el hobby o con el deporte de esa persona. Creo que vas a acertar 100%. Pasamos ahora a la categoría de hogar. Y en hogar creo que hay algunas cosas que pueden ser bastante originales para regalar a esos amantes de los caballos. La primera de ellas son las láminas. En el blog más anterior os enseñaba la lámina que tengo por aquí detrás, que es de una figura de una mujer encima de un caballo y que me parece preciosa. De hecho, os la voy a enseñar. Vale, ahí la veis. Es que me parece súper bonita, me parece muy elegante. Otra opción que también me parece muy divertida, si a esa persona le gustan, son los juegos de mesa.
Yo tengo este de aquí que me he traído para enseñároslo, lo voy a dejar abajo también, que es el Monopoly, pero de caballo. Yo soy una loca del Monopoly, me encantan los juegos de mesa en general, pero el Monopoly me gusta mucho. Y cuando descubrí que había este de caballos, lo tuve que comprar y la verdad que lo disfruto un montón, porque eso de poder comprar todos los caballos del mundo, no me digáis que no os gustaría. Aquí puedes comprar de todo, pony Shetland, puedes comprar frisones, puedes comprar caballo español, puedes comprar KWPN, o sea, lo que quieras, aquí está. Así que bueno, una manera muy guay, ¿no?, de soñar despierta. Así que los juegos de mesa ecuestres me parece que son una opción muy original, aunque os he enseñado ya la lámina, pero también otra opción puede ser regalar una figura ecuestre o con forma de caballo. Me parece que también puede ser bastante elegante, aunque sí que es cierto que creo que esto es un poco más personal y tienes que conocer muy bien a la persona a la que se lo estás regalando, porque para gustos, colores, ya sabéis, pero bueno, creo que es otra opción el hecho de regalar una figura para decorar con inspiración ecuestre. También muy fácil, muy básico y que es algo que usamos todos a diario son las tazas. Yo tengo esta de aquí, que no me digáis que no es bonita, es de Yeguada Cartuja, y una taza con un motivo ecuestre. Se disfruta mejor el café y en mi caso el té, así que me parece que es una muy buena opción. Esta la tienen en venta en Yeguada Cartuja, pero en internet hay miles de opciones y también creo que podéis encontrar para todas las edades e incluso también para todas las edades creo que puede ser muy buena idea regalar un peluche. Otra opción puede ser un puzzle. Hemos visto los juegos de mesa, pero bueno, hay quien también prefiere los puzzles, así que creo que también podéis encontrar algún puzzle con inspiración ecuestre que puede ser una muy buena opción. E incluso hay ya hasta lámparas de luz con forma de caballo, que os voy a dejar por aquí una foto y también creo que si puedo la voy a dejar abajo, que puede ser también un detalle muy original. Yo tengo una parecida a esta, pero la tengo en el guadarnés, así que ya os la enseñaré. Y bueno, creo que puede ser algo pues divertido, original y que normalmente seguro que esa persona pues no tiene o no se compra porque no es algo que solamos consumir en el día a día. Y como no quiero que se haga muy largo este vídeo, voy a pasar a la siguiente categoría y última de este vídeo porque esta es la primera parte. Voy a haceros una segunda parte en el próximo Vlogmas. Y la siguiente categoría, que yo creo que es mi favorita, son las experiencias. Porque muchas veces tenemos tantas cosas que muchas veces ya no sabemos ni qué regalar, ya tenemos de todo, ya nada nos hace ilusión. Y qué mejor manera de regalar tiempo de calidad, qué mejor manera de regalar una experiencia relacionada con el mundo ecuestre. Y qué mejor manera de regalarla, y aquí es un tip, si tú también la regalas para ti. O sea, si tú regalas una experiencia para que esa persona la disfrute contigo relacionada con el mundo ecuestre. Y te voy a dar algunas ideas que yo creo que se pueden adaptar a distintas edades. La primera es una ruta a caballo. Si tienes pensado hacer un viaje o esa persona tiene pensado hacer un viaje contigo o sola, regalar una ruta a caballo en el sitio en el que va me parece que es una idea súper bonita. En el canal yo tengo una lista de reproducción que se llama Caballo por el Mundo, donde hago ruta a caballo en distintos lugares a los que voy viajando, que espero que con el tiempo esa lista de reproducción vaya haciéndose muy larga y me parece que es una idea muy bonita el hecho de que una persona que disfruta de los caballos pueda disfrutar de su pasión cuando viaja fuera. Así que me parece que es una idea de regalo muy original y también pues muy especial, y si encima tú la puedes disfrutar e irte a esa ruta con esa persona, creo que aún va a ser más especial, y el poder pasar tiempo con esa persona haciendo lo que más disfruta, pues creo que no hay mayor regalo que ese. Otra idea que también me parece muy original y muy bonita es regalar un vale o un bono para que esa persona dé una o varias clases a caballo, o de un clinic con un profesional, o de una masterclass, o de una formación. Me parece que es algo súper útil y además que esa persona sí o sí sabes que va a usar ese regalo. Y esta opción, por ejemplo, me parece genial para esas personas que a lo mejor no montan a caballo, pero sí que quieren empezar a montar, o han probado pero no han continuado y quieren continuar, pues regalarle esas clases o regalarle un bono de varias clases o regalarle un bono para comenzar a empezar a aprender. Me parece que es un regalo también muy bonito. Por ejemplo, yo lo pienso que es ideal para niños. Y hablando de formación, me parece que es un regalazo regalar
cursos y formación relacionada con el sector ecuestre. Para ello, no puedo dejar de recomendaros la plataforma de Equiforall. En Equiforall hacen seminarios con distintos profesionales del sector ecuestre y de una manera muy fácil porque lo puedes ver online desde tu casa e incluso si no puedes verlo en ese momento puedes acceder al curso posteriormente o incluso comprar packs y aprender mucho más y seguir formándote en el mundo ecuestre, que ya sabéis que yo siempre digo que la formación, igual que decía con los libros, pues es fundamental. Y ya que tenemos estas herramientas para poder acceder a cursos online, pues me parece que no hay excusa para seguir aprendiendo. Y regalarle a alguien que monta caballo, que le gustan los caballos, una formación ecuestre, creo que aporta muchísimo y es incluso mejor regalo que cualquier cosa material que le puedas regalar. Aquí tenéis la página web de Equiforall, súper intuitiva, súper fácil, ideal para aprender desde casa. Solo tenéis que iros aquí a eventos online, a aprender desde casa, pincháis aquí dentro y aquí tenéis los próximos eventos. Este es el evento de Adrián Martín, que va a hablar sobre el rol del entrenador, el poder de la inteligencia emocional, pero ya tenéis seminarios anteriores, este con mi queridísima Sarah Houston de Mente y Riendas. Por aquí tenéis otro de Adrián Martín y este de Irene Jefael, que ya os hablé de él cuando se publicó. Así que no olvidéis echarle un vistazo a la web porque aquí podéis aprender muchísimo y me parece que es un regalo perfecto para poder seguir aprendiendo sobre caballos, tanto si eres jinete, entrenador, aficionado o profesional. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del vídeo de ideas de regalos ecuestres. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil, que hayas cogido algunas ideas, ya sea bien para regalar o para autorregalarte. Y nos vemos en el próximo Vlogmas, que será la segunda parte de este vídeo de ideas de regalos. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho, a ti, al planeta y sé feliz. ¡Chao!